Buenos días. Hoy trataremos el tema infecciones del tracto urinario. Es una de las causas más frecuentes de consultas, tanto en ámbitos de consultorio como en internación. La infección del tracto urinario figura entre las enfermedades infecciosas más prevalentes, por lo tanto, y su carga económica supone para la sociedad un considerable costo. Son la justificación de más del 15% de los antibióticos que se prescriben de forma ambulatoria, hasta en un 25% de pacientes que precisan tener una sonda vesical durante al menos 7 días, va a aparecer posteriormente una bacteriuria relacionada al procedimiento invasivo. Estos patógenos están expuestos, por lo tanto, a la presión selectiva de antibióticos que se prescriben, de antisépticos, y por lo que podemos decir que las infecciones del tracto urinario intranosocomiales o, como se llaman ahora, infecciones relacionadas al cuidado de la salud, constituyen un importante reservorio de patógenos altamente resistentes a los antibióticos. ¿Qué podemos decir de las infecciones urinarias? Corresponden a una variedad de entidades clínicas cuyo denominador común es la invasión bacteriana del parénquima renal y o de sus vías excretoras. Puede manifestarse por compromiso, ya sea de la vejiga, dando lo que se denomina una cistitis, del riñón, que sería la pielonefritis, o puede estar limitada a la sola presencia de bacterias en orina sin otro significado o con la ausencia de síntomas, que es lo que se denomina bacteriuria asintomática. En su etiología podemos ver que la Escherichia coli se lleva aproximadamente el 79% de los casos de infecciones del tracto urinario. Después pueden aparecer otros gérmenes en menor proporción. El Proteomirabilis muchas veces se asocia con litiasis en las vías urinarias y también cursa con lo llamativo un pH en la orina alcalino. Para el diagnóstico de las infecciones urinarias nos vamos a basar en el sedimento urinario, el urocultivo y el hemocultivo en determinadas situaciones. El sedimento urinario, ¿qué nos va a decir? Que tiene sobre todo leucocituria y puede o no tener piuria. La piuria son en realidad leucocitos modificados. En las infecciones urinarias altas, en la pielonefritis, se pueden ver también cilindros leucocitarios. El urocultivo es fundamental, es la base del diagnóstico de las infecciones del tracto urinario. Se debe pedir urocultivo, identificación de gérmenes, recuento de colonias y antibiograma. El hemocultivo está indicado sobre todo en las infecciones urinarias altas, que por lo general son bacteriémicas y muchas veces el diagnóstico lo podemos hacer justamente por rescate de germen en el hemocultivo en algunos pacientes en donde el urocultivo puede ser dificultoso o a veces resulta contaminado, entonces el hemocultivo es altamente utilitario. También el hecho de que sea el mismo germen en el del hemocultivo y el urocultivo avala el diagnóstico de que se trata de una infección urinaria bacteriémica. En cuanto al urocultivo, hay que tener una serie de cuidados. Jamás enviar orina de una bolsa colectora en un paciente que se encuentra con una sonda vesical o con una talla vesical. No enviar jamás punta de sonda para cultivo. Si se sospecha infección urinaria por micobacterias, esto es, cuando tienen urocultivos reiteradamente negativos, con orinas ácidas
y tienen leucocituria pero sin piuria, debe sospecharse la tuberculosis urinaria y se deben enviar al laboratorio 3 muestras de días sucesivos. Se aconseja la primera para cualquier urocultivo, la primera orina de la mañana, por lo menos con 3 horas de retención, y si no es posible hacerlo, aclarar este estado al laboratorio. La orina debe siempre conservarse a una temperatura entre 4 a 8 grados centígrados, por eso debe permanecer en la heladera hasta el momento de su procesamiento. ¿Cómo vamos a recolectar la muestra? Si se trata de un paciente con micción espontánea, tenemos que tener en cuenta si es una mujer o un varón. Si es una mujer, lo ideal es hacer la recolección de la muestra con la colocación de un tampón vaginal. Lavar la zona de los genitales externos con agua y un jabón nuevo, siempre de adelante hacia atrás. Enjuagar con agua y luego en lo posible con solución fisiológica, no secar la zona ni retirar el tampón hasta finalizar la recolección. Si se trata de un varón, se debe retraer el prepucio, lavar bien la zona con agua y jabón, no secar la zona, mantener retraído el prepucio hasta la recolección de la muestra. La muestra se la va a recolectar también de una forma apropiada. Se comienza a orinar despreciando el primer chorro. Por esto se llama chorro medio. Se recolecta ese chorro medio en frasco estéril y se desecha la última porción. La muestra debe remitirse al laboratorio lo antes posible y si esto no es así, mantenerla a la temperatura refrigerada de 4 a 8 grados centígrados hasta su transporte. En personas que tienen dificultad para controlar esfínteres, se debe realizar lo mismo la higiene y la muestra se la recolecta al acecho en un recipiente estéril. ¿Cómo se hace en pacientes que están sondados crónicos? La muestra se obtiene por punción de la sonda vesical, se hace un clampeo de la misma durante aproximadamente unos 15 minutos, a 10 centímetros de la inserción de la sonda en el meato uretral es donde se va a desinfectar con alcohol al 70% o iodopovidona y a través de una punción con una jeringa y aguja estéril se recolecta la muestra. Esa orina se la coloca nuevamente en un frasco estéril, se la refrigera y se la envía al laboratorio. En pacientes en los cuales la sonda está colocada más allá de los 7 días, debe hacerse un recambio de la sonda previa a la toma de la muestra. ¿Qué pasa en pacientes que tienen vejiga neurogénica? En estos es la única condición en que se utilizará el cateterismo intermitente para la recolección. Se coloca la sonda cumpliendo todas las medidas de asepsia, se descarta el primer chorro y se recolecta la porción media en frasco estéril. En el caso de los pacientes con vejiga neurogénica, lo ideal es que tengan un sondaje intermitente que se hace generalmente cada 3 horas y no que estén con una sonda vesical permanente. Vamos a algunos términos y a cuál es la conducta frente a ellos. La bacteriuria asintomática. Esto es muy frecuente de ver y permanentes consultas y reconsultas y múltiples tratamientos que llevan a que después los pacientes estén colonizados, no infectados, con gérmenes multiresistentes. La bacteriuria asintomática es la existencia de bacterias en el tracto urinario en un recuento significativo, 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitros, para una muestra de orina que está correctamente recogida, pero en una persona que está totalmente asintomática. En mujeres es necesario que se produzca este aislamiento
en por lo menos 2 muestras consecutivas, mientras que en el hombre es suficiente con una única muestra. Si la muestra es obtenida por sondaje vesical, se consideran diagnósticos valores superiores a 10 a las 2 unidades formadores de colonia, en tanto que si la muestra fue por punción suprapúbica, cualquier recuento es significativo, ya que en esta porción, o sea, directamente desde la vejiga, tendría que ser orina estéril. En la mujer sana, la detección de la bacteria asintomática aumenta desde un 1% en las niñas en edad escolar hasta el 20% en mujeres de mayores de 80 años. En niños y varones jóvenes, la bacteriuria asintomática es poco frecuente, pero la incidencia se ve que va aumentando a partir de los 50 años en relación con problemas prostáticos, dado que pueden producir una cierta obstrucción a la micción. En el paciente portador de la sonda urinaria, la adquisición de la bacteriuria asintomática se establece entre un 2 a un 7% por día, y en los pacientes con sondaje permanente la prevalencia es prácticamente del 100%. Eso es lo que decíamos, que en un paciente sondado a partir del 7º día la mayoría tienen bacteriurias asintomáticas. El tratamiento de las bacteriurias asintomáticas. Hay que tener en cuenta ciertos aspectos porque no siempre es necesario tratarlas. En el embarazo es uno de los motivos por los cuales la bacteriuria asintomática sí se trata, ya que reduce el riesgo de pielonefritis en la madre y la incidencia de bajo peso al nacer. Pacientes que vayan a ser sometidos a una resección prostática o a intervenciones urológicas que supongan sangrados de la mucosa, pacientes que deban ser sometidos a cirugías ortopédicas de cadera, por ejemplo, un reemplazo con una prótesis. Es muy discutido, ya que los uropatógenos no son los principales, pero tampoco es infrecuente como una causa de infección en el postoperatorio. Entonces, por más que estén asintomáticos, la idea es tratarlos y lograr un urocultivo negativo antes de ser sometidos a la cirugía. La bacteriuria asintomática no debe ser tratada en pacientes sondados, ya que no se ha demostrado una eficacia y que solamente lo que haría es favorecer la aparición de una mayor resistencia. Respecto a la candiduria asintomática, es decir, la presencia de hongos de cándida en la orina, el tratamiento se reserva para los pacientes que tengan riesgo de enfermedad diseminada, como ser un neutropénico, trasplantado o pacientes con manipulaciones urológicas. En realidad, una candiduria, para que sea representativa, debiera ser tomado siempre de punción suprapúbica. Otro de los ítems o de las formas de presentación de las infecciones del tracto urinario son las cistitis recurrentes. Esta es una consulta sumamente frecuente, sobre todo en la mujer, en centros de atención primaria. ¿Cómo la podemos definir? Como a 2 o más infecciones en 6 meses o 3 o más infecciones en un año. Ocurre en el 50 a 80% de las mujeres de la población en general. Las recomendaciones están limitadas a mujeres adultas, no embarazadas, sin comorbilidades, aparte de la diabetes. Como factores de riesgo de estas cistitis recurrentes, en las mujeres premenopáusicas vemos el uso de productos espermicidas y el hecho de ser sexualmente activas. Factores genéticos que representan un papel en la susceptibilidad a la recurrencia de estas infecciones urinarias en las mujeres. El antecedente de una primera infección del tracto urinario antes de los 15 años
y también que su madre haya tenido infecciones urinarias recurrentes. En el caso de las mujeres posmenopáusicas, los principales factores de riesgo son la incontinencia urinaria, muchas veces asociada o no a un prolapso, antecedentes de infecciones del tracto urinario en la premenopausia, es decir, que después en la posmenopausia también la favorecerá, presencia de orina residual luego de la micción, lo que se ve en sobre todo mujeres que pueden tener alguna alteración en la contracción vesical y que va a dejar siempre un residuo postmiccional. Depresión relativa de lactobacilos vaginales con un aumento de la Escherichia coli vaginal. Esta alteración de la flora puede predisponer a las mujeres a la colonización del introito por Escherichia coli y por forma ascendente, que es la forma más frecuente de las infecciones urinarias, generar una cistitis. ¿A qué llamamos recaída? Clínicamente, a la recurrencia se la clasifica como una recaída si se produce dentro de las 2 semanas siguientes al episodio previo, lo que indica el fracaso del tratamiento inicial, ya sea debido a la falta de acción del antibiótico o a la persistencia del nicho de la infección. Es decir, que la recaída va a ser siempre por el mismo germen que produjo en la primera infección. ¿Cómo hacemos el tratamiento en el caso de la cistitis? Se ha visto que se probaron varios esquemas terapéuticos. La terapia con dosis única se ha visto que es de menor eficacia que la de 3 días y 5 días o tratamientos más prolongados tampoco serían superiores a 3 días. O sea que en realidad no se recomienda una única dosis como se hizo en algún momento, sino por lo menos 3 días de tratamiento y entre 3 a 5 días estaría muy bien. Entre los antibióticos que podemos elegir está la trimetoprim sulfametoxazol, que durante muchos años los gérmenes, sobre todo la Escherichia coli, era muy resistente, pero a raíz de su discontinuación en el uso, volvió a ser sensible y es una muy buena opción para esta cistitis. Durante 3 días resulta el tratamiento empírico de elección para las infecciones urinarias bajas no complicadas. En pacientes que han recibido antibióticos recientemente o que presentan factores patógenos resistentes, se sugiere el uso de fluorquinolonas durante 3 días o nitrofurantoína durante 7 días. La fluorquinolona generalmente, pueden utilizarse la norfloxacina o la ciprofloxacina, pero se está viendo en nuestro medio una creciente resistencia de la Escherichia coli a las quinolonas. La nitrofurantoína tiene la desventaja que debe darse en dosis cada 6 horas, a veces no tiene una muy buena tolerancia a nivel gástrico por parte de los pacientes. La fosfomicina es una alternativa terapéutica con una eficacia similar a la del trimetoprim sulfametoxazol y a las quinolonas, e incluso se está viendo a la fosfomicina como una alternativa en algunas Escherichia coli o en otros gram negativos que son multiresistentes. Cuando se utilicen beta-lactámicos, la duración del tratamiento debe ser 5 a 7 días. Se ha demostrado que la utilización frecuente de las fluorquinolonas se correlaciona también con un aumento en las resistencias a estos antibióticos, pero también son un factor de riesgo para infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente, es decir, que permiten el surgimiento de otros gérmenes diferentes. Los antimicrobianos, como los que tienen capacidad anaerobia, por ejemplo,
la amoxicilina con un inhibidor de la beta-lactamasa como el clavulánico, pueden favorecer la aparición posterior de recurrencias debido al desequilibrio ecológico que producen en la flora vaginal. Y la cefalosporina de amplio espectro, como cefalosporinas de tercera generación, ya sea por vía parenteral, que puede ser intramuscular, o algunas cefalosporinas de tercera generación por vía oral, favorecen la colonización por enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, también de enterococos e incluso la infección por Clostridium difficile. Pasemos a otro ítem que es el de la pielonefritis aguda. Esta ya es una infección complicada porque además está afectando la parte alta, el parénquima renal y o el sistema pielocalicial. En general, en la pielonefritis no complicada, los agentes causales son los mismos que las infecciones de las vías bajas, salvo en determinados subgrupos de pacientes con factores de riesgo para otro tipo de microorganismos, como por ejemplo los sondados o pacientes que están inmunodeprimidos o que estuvieron internados, donde puede haber surgimiento de gérmenes como Pseudomonas aeruginosa, enterococos, que hay que ver también las resistencias que pueda llegar a tener, o la cándida, o también que estos microorganismos sean multiresistentes. Estos factores de riesgo son el tratamiento antibiótico previo, la manipulación urológica reciente, es decir, que se haya hecho alguna instrumentación sobre la vía urinaria, la presencia de catéter uretral con una sonda permanente, adquisición nosocomial o relacionada con los cuidados de la salud. El diagnóstico se va a hacer a través de lo que decíamos, el análisis de una orina completa, donde podemos ver leucocitos, eritrocitos, nitratos, el urocultivo, que se considera el recuento significativo mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, y en este caso muchas veces las pruebas de imágenes como una ecografía pueden ser de gran ayuda para evaluar el estado del riñón, para ver si no existen litiasis, o también puede haber microabscesos o abscesos en el riñón. Para el tratamiento de la pielonefritis aguda tenemos que tener algunas consideraciones. En la pielonefritis no complicada, leve a moderada, el tratamiento puede ser oral durante 10 a 14 días. No se recomienda el uso de cotrimoxazol o de amoxicilina clavulánico hasta confirmar la sensibilidad por el antibiograma. También tenemos que tener en cuenta las tasas de beta-lactamasas de espectro extendido que pueda haber en la región, si son mayores de 10%, y en esos casos lo recomendable es comenzar el tratamiento con aminoglucósidos o con carbapenem, de acuerdo al estado del paciente, hasta disponer del antibiograma. Los carbapenem nos referimos al imipenem, al meropenem o al ertapenem para ciertos gérmenes. La pielonefritis no complicada grave ya tiene síntomas sistémicos que van a impedir un tratamiento oral, el paciente incluso puede estar con vómitos, además con fiebre, pueden estar deshidratados, pueden tener algún compromiso de su función renal justamente por el cuadro ya más importante. En ese caso el paciente tendrá que estar internado con un tratamiento endovenoso con las mismas consideraciones anteriores, es decir, buscar el antibiótico de acuerdo a las resistencias, las tasas de resistencia que haya en la región. Tras la mejoría inicial se puede plantear el paso a la vía oral.
El tema de las infecciones urinarias en los sondados. ¿Cuáles son las complicaciones del sondaje de larga duración? Uno es la presencia de bacteriuria, que decíamos que podía ser asintomática y que a partir del séptimo día de sondado ya están presentes. La infección del tracto urinario inferior y superior a partir de esa bacteriuria, bacteriemia con episodios febriles frecuentes, y muchas veces aparecen estas bacteriemias ante los recambios de las ondas vesicales, que es cuando se pueden producir movilizaciones de esos gérmenes y que pueden pasar al torrente sanguíneo. Obstrucciones de la sonda, formación de cálculos vesicales y renales asociados a la producción de ureasa por parte de los uropatógenos, formación de fístulas, incontinencia y cáncer vesical. En la etiología tenemos muy variables gérmenes. De todos modos, la Escherichia coli sigue siendo la especie más frecuente, aunque baja en su porcentaje entre un 35 y un 40%. Empiezan a aparecer otros gérmenes, aquí sí la Klebsiella, que hay que tenerla muy en cuenta porque se está volviendo con múltiples resistencias, e incluso hay una Klebsiella que se llama KPC, que es productora de carbapenemasas y que hace que tampoco podamos utilizar los tratamientos con carbapenem, imipenem, meropenem o ertapenem. El Proteus mirabilis, el Enterobacter, todos estos pueden suponer un 15 a un 20%. El resto de las enterobacterias en torno a un 10%. Los enterococos también pueden estar presentes. Puede estar presente el enterococo fecalis, pero también ha empezado a tomar protagonismo otro enterococo que es el Faecium. Y este Faecium tiene la característica de que muchas veces se hace resistente, multiresistente e incluso vamos a tener estos enterococos que son vancomicina resistentes. La Pseudomonas aeruginosa alrededor de un 10 a un 15% y otros gérmenes menos frecuentes. La frecuencia de candiduria debida a Candida albicans y a otras especies oscila entre el 3 y el 20% dependiendo de los estudios y es esencialmente frecuente en los pacientes hospitalizados, sobre todo en los que están en cuidados intensivos y en aquellos que han recibido gran cantidad de antibióticos y sobre todo antibióticos de amplio espectro. En cuanto al tratamiento, solo se deberían tratar las infecciones urinarias sintomáticas en los pacientes sondados. El tratamiento empírico inicial debe ser de amplio espectro, es decir, cuando lo necesita, tenemos que hacerlo adecuadamente y se debe tener en cuenta el estado general del paciente, es decir, si es un paciente que solo tiene síntomas bajos o es un paciente que está comprometido sistémicamente. También hay que tener en cuenta los patógenos más frecuentemente implicados, sobre todo en nuestro medio, de ahí la importancia siempre de conocer cuál es el germen en cada uno de las situaciones en que nos manejamos, si son centros de asistencia de alta complejidad, porque no es lo mismo un hospital que otro, un sanatorio que otro, cada uno maneja una flora diferente. El uso previo de antimicrobianos, sobre todo de amplio espectro, el antecedente de colonización previa e infección por microorganismos multiresistentes y de vuelta los patrones de sensibilidad locales. Bueno, con esto tuvimos un pantallazo general de lo que son las infecciones del tracto urinario y cuál es el manejo en cada situación.